Napoleón, Maquiavelo, Rockefeller, todos ellos entendieron una verdad que muchos ignoran: el poder no se pide, se toma. Y en esta serie de videos aprenderás cómo. Quédate hasta el final, porque estas leyes pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Principio central de la ley. La segunda ley del poder advierte que los amigos pueden ser más peligrosos que los enemigos. Esto se debe a que los amigos suelen caer en la envidia y el resentimiento cuando uno asciende en poder o posición. En cambio, un enemigo convertido en aliado puede ser más confiable, ya que debe esforzarse más para demostrar su lealtad. Mensaje clave: no confíe ciegamente en sus amigos en los negocios o la política. Es más beneficioso y estratégico aprender a convertir a los enemigos en aliados. Porque los amigos no son la mejor opción en el poder. 1. Los amigos generan falsas expectativas. Cuando una persona en el poder contrata a un amigo, éste puede esperar un trato especial. Pero cuando las exigencias laborales entran en conflicto con la relación personal, los resentimientos surgen y pueden dañar la amistad. 2. La amistad en el poder genera envidia. Es común que un amigo, al ver el éxito del otro, desarrolle resentimiento. La envidia puede convertir lentamente la relación en una rivalidad disfrazada, donde el amigo traiciona para beneficio propio. 3. Los amigos pueden volverse complacientes y menos eficientes. Cuando un amigo consigue un puesto de poder a través de la relación y no por méritos propios, es probable que no se esfuerce lo suficiente. Puede volverse perezoso y asumir que no necesita probar su valía. 4. La gratitud no es un sentimiento confiable. Históricamente, muchas personas han sido traicionadas por aquellos a quienes ayudaron. La gratitud puede volverse una carga para quien la recibe, y la tendencia humana es recordar más los agravios que los favores recibidos. ¿Por qué los enemigos pueden ser aliados más confiables? 1. Los enemigos tienen algo que probar. Un antiguo enemigo tiene más incentivos para demostrar su lealtad. Sabe que cualquier error puede costarle la oportunidad de permanecer en la nueva alianza. 2. La relación con un enemigo se basa en la conveniencia, no en las emociones. Mientras que la amistad introduce emociones y expectativas personales, una alianza con un antiguo enemigo suele ser puramente estratégica. Como ambas partes saben lo que está en juego, es menos probable que la relación se contamine con resentimientos personales. 3. Los enemigos pueden ayudar a consolidar el poder. En la historia, muchos líderes han logrado estabilidad política utilizando a sus antiguos enemigos como aliados. Un ejemplo es el emperador chino Sung, quien decidió otorgar poder a sus enemigos en lugar de sus amigos. Estos exrivales, sorprendidos por su clemencia, se convirtieron en aliados leales. Ejemplos históricos. 1. Abraham Lincoln y su estrategia con los confederados. ¿Cómo convirtió Lincoln a sus enemigos en aliados? Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, gobernó durante la Guerra Civil, 1861 a 1865, un conflicto devastador entre el norte, Unión, y el sur, Confederados. Durante la guerra, muchos líderes políticos de la Unión promovieron el odio contra los confederados, considerándolos traidores. Sin embargo, Lincoln adoptó una postura diferente. En lugar de buscar venganza y fomentar la división, Lincoln aplicó una estrategia política basada en la reconciliación. Cuando le preguntaron por qué no destruía a sus enemigos, respondió con su famosa frase: ¿acaso no destruyo a mis enemigos cuando los convierto en mis amigos? Después de la victoria del norte en 1865, Lincoln no buscó castigar severamente a los líderes confederados. En su segundo discurso inaugural, en lugar de celebrar la victoria, habló de curar las heridas de la nación y trató de incorporar a los líderes del sur en un nuevo Estados Unidos unificado. Por ejemplo, Lincoln permitió que muchos soldados confederados volvieran a sus hogares sin represalias, con la condición de que juraran lealtad a la Unión. También apoyó políticas de reconstrucción que ayudaran a los estados del sur a reintegrarse sin una humillación extrema. Sin embargo, no todos en su gobierno estaban de acuerdo. Su enfoque generoso lo hizo ganarse el odio de los radicales en su propio partido. Justo cuando comenzaba a implementar su visión de reconciliación, fue asesinado en 1865 por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado.
Lección clave: Lincoln entendió que el poder no se basa solo en la eliminación de enemigos, sino en la capacidad de transformar adversarios en aliados estratégicos para consolidar un liderazgo estable. 2. El emperador Song y su brillante estrategia para manejar enemigos. El dilema de un emperador rodeado de rivales. En el siglo X, la China imperial estaba dividida en múltiples estados en guerra, cada uno con su propio ejército y líder ambicioso. Cuando Sun Taizu fundó la dinastía Song, 960 después de Cristo, enfrentó un problema grave. Sus generales eran poderosos y podían conspirar contra él. Los líderes rivales de otras regiones aún tenían fuerza suficiente para desafiar su dominio. La solución tradicional de los emperadores era ejecutar o exiliar a estos rivales. Sin embargo, Sun Taizu optó por una estrategia completamente distinta. ¿Cómo utilizó a sus enemigos en su beneficio? 1. Corrupción estratégica. En lugar de castigar a los generales que podían traicionarlo, les ofreció riquezas y títulos honorarios con la condición de que se retiraran pacíficamente. Esto le permitió consolidar su poder sin provocar rebeliones. 2. Incorporación de rivales. En vez de eliminar a los líderes enemigos, les ofreció cargos en su gobierno. Al ponerlos a trabajar para él, los hacía dependientes de su favor y eliminaba la posibilidad de que organizaran una resistencia en su contra. 3. Neutralización de generales ambiciosos. Sabía que los militares podían ser una amenaza, así que los alejaba del ejército y les daba posiciones administrativas en palacios y ciudades alejadas. De esta manera, reducía su capacidad de liderar rebeliones. Resultado: esta estrategia fue un éxito. En pocas décadas, la dinastía Song logró unificar China sin derramar tanta sangre como en conquistas anteriores. Sun Taizu evitó la traición masiva porque convirtió a sus enemigos en beneficiarios de su poder, en lugar de víctimas. Lección clave: en política y liderazgo, a veces es más seguro comprar a un enemigo con beneficios estratégicos que destruirlo. Un enemigo que teme perder su nuevo estatus puede ser más leal que un amigo confiado en su cercanía. 3. Talleyrand y la conspiración contra Napoleón. El hombre que traicionó para sobrevivir. Charles Maurice de Talleyrand fue un diplomático y político francés que sirvió a diferentes gobiernos antes, durante y después de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Fue un maestro en el arte de usar enemigos a su favor y nunca depender demasiado de los amigos. Talleyrand fue una de las figuras clave en el ascenso de Napoleón Bonaparte. Como su ministro de Relaciones Exteriores, lo ayudó a consolidar el poder. Sin embargo, cuando Napoleón comenzó a llevar a Francia a una serie de guerras desastrosas, Talleyrand vio que el emperador se estaba volviendo demasiado ambicioso y peligroso. ¿Cómo utilizó a sus enemigos para traicionar a Napoleón? 1. Se alió con Joseph Fouché, su antiguo enemigo mortal. Fouché era el jefe de la policía secreta de Napoleón y uno de los hombres más temidos en Francia. Irónicamente, también era un enemigo personal de Talleyrand, ya que ambos habían competido por el poder en la corte. A pesar de su odio mutuo, Talleyrand entendió que Fouché tenía acceso a información secreta y a las redes de espionaje que podían ser clave para derribar a Napoleón. Así que, en lugar de enfrentarlo, propuso una alianza. 2. Conspiraron para debilitar la confianza en Napoleón. Juntos, Fouché y Talleyrand comenzaron a filtrar información sobre los errores de Napoleón en la guerra. Exageraron las pérdidas en batalla y alentaron a los miembros del gobierno a dudar de su liderazgo. 3. Convencieron a las potencias extranjeras de que Francia necesitaba un cambio. Talleyrand utilizó su red de contactos en Inglaterra, Rusia y Austria para promover la idea de que Napoleón debía ser reemplazado. Cuando Napoleón fue finalmente derrotado en 1814, Talleyrand negoció con las potencias europeas para asegurar su propia supervivencia política. Resultado: después de la caída de Napoleón, Talleyrand fue uno de los pocos ministros que no perdió el poder. En lugar de ser castigado como otros seguidores del emperador, fue nombrado canciller bajo el nuevo régimen. Lección clave: Talleyrand entendió que los amigos no garantizan la seguridad en la política, pero los enemigos, si se usan con astucia, pueden ser la mejor protección. Su habilidad para cambiar de lealtades y usar antiguos rivales le permitió sobrevivir en un tiempo de extrema inestabilidad. ¿Cómo aplicar esta ley en la vida real? 1. Evite contratar amigos en los negocios. Si necesita un socio o empleado, elija a alguien por su competencia y no por su cercanía personal.
Mantener una línea clara entre las relaciones personales y profesionales evitará resentimientos innecesarios. 2. Transforme enemigos en aliados estratégicos. Identifique a aquellos que se han opuesto a usted y evalúe si pueden ser útiles como aliados. Proporcióneles una oportunidad que los haga depender de su favor. 3. Recuerde que la lealtad en el poder no se basa en la amistad, sino en la necesidad mutua. Mantenga una actitud pragmática y no asuma que la lealtad de alguien está garantizada por los lazos personales. La mejor forma de asegurarse el compromiso de alguien es dándole incentivos claros. Conclusión. La segunda ley del poder enseña una lección fundamental: la confianza ciega en los amigos puede ser un error fatal en el camino al poder. Los amigos pueden volverse envidiosos, tomar favores por sentados y finalmente traicionar. En cambio, un enemigo convertido en aliado puede ser más confiable, ya que su relación se basa en conveniencia y necesidad mutua. La clave del éxito radica en saber elegir aliados con base en su capacidad y no en los lazos emocionales. Como dijo Lincoln, el mejor modo de destruir a un enemigo es convertirlo en un amigo, pero no un amigo en el sentido tradicional, sino en alguien que actúe por interés y que pueda ser más útil que un amigo común.